Bienvenidos a Murmullos Malignos, el podcast en donde compartiré con ustedes relatos, historias, leyendas, todas de corte terrorífico que con suerte les provocarán pesadillas. Pues bueno, estamos en febrero, el mes de la mujer en el horror, y pensé que además de celebrar a todas estas grandes mujeres en el ámbito literario, en el ámbito cinematográfico, pues podíamos hablar también del ámbito sobrenatural. Porque cuando pensamos en estos grandes fantasmas, en estas grandes entidades paranormales femeninas, pues nos encontramos con que hay una variedad increíble de criaturas que la verdad yo jamás quisiera encontrarme, ¿no? Empezando por mi muy querida Llorona, pasando hasta otras del folclore japonés como la Kuchisake Onna, todo tipo de vampiros femeninos, etcétera, etcétera. Pero la entidad de la cual vamos a estar platicando el día de hoy es quizá una de las entidades más famosas dentro del folclore estadounidense y es precisamente la bruja Bell de Tennessee. Esta es una historia que yo recuerdo que por primera vez me topé con ella en algún documental del Discovery Channel y me impactó desde entonces. Como dato curioso, quiero contarles que muchas personas consideran que esta historia sirvió de inspiración en parte para la famosísima película La Bruja de Blair. Y pues bueno, la historia de la bruja Bell comienza en 1817 con la familia Bell. Ellos son una familia de granjeros normales en Tennessee, hacen su vida como todos los otros de su comunidad bautista, cristiana, su vida transcurre plácidamente. Sin embargo, un día el patriarca de la familia, el señor John Bell, sale y ya es de noche, está oscureciendo, la penumbra se está acercando. Y él dice que en ese momento presenció la aparición de una criatura aterradora. Como se nos describe, es como un perro negro enorme. En algunas versiones de esta historia se dice que en vez de tener cabeza de perro, tenía cabeza como de conejo, pero con unos dientes aterradores. En otras se habla de unos ojos rojos que brillaban, verdaderamente como si este ser hubiera salido del mismísimo infierno. Por supuesto que el señor Bell se asustó mucho y como buen granjero, lo primero que hizo fue tomar su escopeta y dispararle a este engendro, pero la criatura desapareció. A partir de esta aparición empezaron a ver cada vez más criaturas extrañas, sobre todo que parecían perros negros grandes que circulaban la casa en las noches, ¿no? Incluso algunos de los sirvientes de la casa empezaron a decir que estas criaturas los seguían hacia donde ellos iban cuando salían de la casa. Poco después se apareció también una especie de cuervo enorme que se paró en la reja de la casa de la familia Bell y por nada se iba. Todo el mundo dice que para ser un cuervo no era normal el tamaño que tenía esta ave. En verdad los puso muy muy nerviosos. Además que pues también tenía que ver con ser un ave de mal agüero y pues ya con todo lo que estaba pasando de las otras criaturas, toda la familia estaba muy nerviosa. Sin embargo, nunca se imaginaron que esto iba a ser lo más leve de lo que les iba a ocurrir a lo largo de este embrujo, de esta maldición que les cayó a ellos. Las cosas empezaron a escalar cuando la actividad paranormal empezó adentro de la casa. Y todo empezó pues como un fenómeno poltergeist, como estamos acostumbrados a que empiezan estas cosas, ¿no? Sutilmente, cada noche escuchaban como que alguien estaba tocando en las paredes, tocando la puerta, tocando el piso y pues no los dejaban dormir. Poco después empezaron a escuchar como si un montón de ratas estuvieran comiendo sus muebles y cuando se paraban, por supuesto que no había nada. Después la familia reporta que empezaron a escuchar como si se pelearan muchos perros también adentro de la casa o como si alguien arrastrara cadenas por todo el piso.
La familia estaba desesperada, pero siendo bautistas muy creyentes, no querían hablar de esto por miedo al ridículo, por miedo a que pues los acusaran de que a lo mejor ellos habían cometido alguna especie de hechicería, alguna, no sé, se habían mezclado con algo oculto que no debían y que pues bueno, la comunidad los rechazara o perdieran como ese estatus que ellos tenían dentro de su comunidad. Sin embargo, llegó un punto en el que cuando ya decidieron que necesitaban hablar con alguien acerca de esto, fue cuando Betsy, la hija de esta familia, comenzó a experimentar estas manifestaciones paranormales, pero de forma muy agresiva. Es decir, le jalaban las sábanas cuando ella estaba durmiendo y después le empezaron a jalar el cabello. Despertaba a la pobre Betsy gritando a medianoche porque le estaban jalando el cabello durísimo, tenía rasguños en toda la piel y bueno, ella decía que sentía como si le estuvieran clavando agujas en la piel durante toda la noche. Entonces, bueno, desesperados, los miembros de la familia Bell deciden hablarle a un amigo muy cercano, que sentían que pues no les iba a dar la espalda, llamado James Johnston. Y James Johnston la verdad es que estaba un poco escéptico, ¿no? Como que decía, no estoy como que tan seguro, vamos a ver, debe de haber una causa natural para este fenómeno, ¿no? Entonces James decide que va a pasar la noche en esta casa para ver qué está ocurriendo. Y pues cuál no fue su sorpresa cuando experimentó todas estas manifestaciones que la familia había estado reportando. Escuchó todos los ruidos, escuchó las cadenas, verdaderamente él a la mañana siguiente le dijo a John Bell, tienes un espíritu tal cual como se describe en la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Después de esta medida que tomó la familia Bell de buscar ayuda externa, parece ser que la bruja Bell decidió que era momento de aumentar el volumen de estas manifestaciones y empezaron a escuchar ya no solamente ruidos animales dentro de la casa, sino voces humanas. La familia empezó a reportar que se escuchaban como rezos o como cánticos, como la voz de una mujer como cantando en las noches, hasta que fue escalando y una noche, desesperados, un miembro de la familia le preguntó, le dijo, ¿quién eres y qué quieres? Y la voz, todavía muy tenue, muy leve, una voz de una mujer, le dijo, soy un espíritu y yo solía ser feliz, pero alguien me hizo daño. Entonces, bueno, ¿no? O sea, ellos empiezan como a intentar investigar quién es esta mujer, quién le hizo daño, qué había pasado. Y pues a partir de esa primera comunicación con la bruja Bell, ya se destapó como la coladera y se reporta, de acuerdo a muchos libros, de acuerdo a los testimonios de quienes estuvieron en esa época, que el espíritu era capaz de tener conversaciones enteras con las personas vivas, ¿no? Al parecer, desde que contestaba tus preguntas hasta que repetía los sermones que daba el predicador en la iglesia los fines de semana, sin ningún problema podía hacerlo. Entonces, obviamente todos estaban como muy asustados, no sabían bien qué estaba pasando y fue a través de estos interrogatorios paranormales, casi como de estas sesiones espiritistas, que lograron descubrir que este espíritu, su nombre era Kate Batts. Ella dijo ser una mujer vieja que ella quería vengarse de John Bell porque ella había sido muy feliz en vida, pero John Bell le había hecho, habían hecho un trato que no había salido tan favorable para la señora Batts, porque ella consideraba que John había hecho trampa y le había quitado sus terrenos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ella dijo que no iba a descansar en paz hasta que matara a John Bell y no solo eso, sino que también se iba a asegurar de que Betsy, la hija, no se pudiera casar con el hombre que era su prometido. Entonces, bueno, la familia está muy asustada
el fenómeno empieza a volverse tan famoso que todos en el pueblo van, todos empiezan a experimentar, a escuchar esta voz incorpórea que se manifiesta a la hora del día que sea, ya no solamente es en la noche, ¿no? Ya es a cualquier momento del día. Incluso gente de fuera de Tennessee estaba viniendo a investigar este fenómeno. Y lo que a mucha gente le llamaba la atención era que hacían preguntas que no había manera de que los miembros de la familia Bell pudieran responder, ¿no? O sea, hay un testimonio de una persona que estaba de viaje en Estados Unidos, era inglés y llegó a esta casa y le preguntó algo sobre sus padres, que no había manera de que los Bell, que nunca habían estado en Inglaterra, que no conocían a la familia de este chico, pudiera contestar, y el espíritu lo contestó de forma correcta. No solo eso, cuando esta persona volvió a Inglaterra, les escribió a los Bell para decirles que cuando estaban en esta sesión espiritista, sus padres le comentaron que escucharon la voz de él, de su hijo, como si les estuviera hablando a ellos en Inglaterra. Entonces, bueno, la verdad es que esta entidad paranormal tiene una cantidad de manifestaciones impresionante, creo yo, como ninguna otra que yo me haya encontrado. Y estuvo atormentando a la familia entre 1817 hasta 1821. ¿Y qué pasó en 1821? Pues resulta ser que John Bell murió. Y quisiera decirles que murió de causas naturales, que se ajustó a vivir con la bruja Bell, pero no fue así. Al señor John Bell le empezaron a pasar cosas muy raras. Empezaba a tener una especie de parálisis facial desde que comenzaron las manifestaciones y pues bueno, su salud empezó a ir en picada muy rápidamente. Y cuando lo encontraron, que había fallecido, después de haber estado, cayó en un coma un día antes de haber fallecido, y justo cuando ya estaban como por enterrarlo y demás, alguien de la familia detectó un frasco pues muy sospechoso, y a la hora que lo tomaron hacen una prueba que hoy en día nos parece como lo más inhumano, pero se les ocurrió darle una gota de la sustancia que tenía este frasco al gato de la familia, y el gato murió instantáneamente. Entonces así comprobaron que este era un frasco con veneno, y cuando hicieron este experimento con el gato, se dice que la voz de la bruja Bell resonó en toda la casa y dijo que finalmente había logrado su misión y había podido envenenar al señor Bell, a quien ella le decía de cariño Old Jack. Entonces, bueno, la familia, obviamente muy afectada, intenta celebrar el funeral. Se reporta que muchísima gente fue, no solamente porque los Bell eran una familia bien conocida en el área, sino porque todos sabían, ¿no?, que esto era parte de la maldición que la bruja Bell había predicho. Y la voz de la bruja durante todo el funeral, mientras estaban intentando rezar, mientras estaban intentando pues enterrar el cuerpo, se escuchó que cantaba, pero canciones como de felicidad. En inglés es como drinking songs, estas canciones que toman las personas cuando están en la cantina pasándolo súper bien y demás. Estaba ella festejando que había logrado su objetivo. Y por si fuera poco, también logró que Betsy Bell no se casara con el hombre con quien ella estaba originalmente comprometida. Ahora, esto nos lleva a una teoría interesante de realmente qué estaba pasando. Esta es una teoría que muchos de los escépticos defienden. Y resulta ser que Betsy Bell no se casó con este hombre y se acabó casando con un tal Richard Powell. Y este Richard Powell era el profesor de Betsy y le llevaba nada más y nada menos que 11 años. Se reporta que desde que Betsy fue su alumna, cuando entró a la escuela por primera vez, este señor Powell se enamoró perdidamente de ella y él dijo: algún día me voy a casar con Betsy Bell. El único detalle no solamente era la diferencia de edad y el hecho de que ella era su alumna, sino que Richard Powell también estaba casado. Ahora, curiosamente, poquito después de que falleció el señor Bell, la esposa de Powell
fallece en circunstancias un poco extrañas, ¿no? Entonces hay quienes dicen por ahí que Richard Powell se le encontraron algunos libros de que él sabía de ocultismo, sabía mucho de botánica y herbolaria, por lo cual, aunque no se dice abiertamente, parece ser que hay quienes piensan que el veneno pudo haber venido de este personaje y que pues finalmente él logró su objetivo, que era casarse con Betsy Bell una vez que ya no estaba el papá como obstáculo de por medio, y que la misma Betsy llegó al punto de deshacer su compromiso con su prometido anterior, que había sido Joshua Gardner. Pero bueno, ¿qué pasó después de que logró sus objetivos la bruja Bell? Siguió manifestándose, pero cada vez menos. Se empezaban a escuchar menos las voces, de vez en vez pues sí podían hablar con ella, pero al parecer ya estaba mucho más contenta de que había logrado cumplir su misión. Hasta que llegó un punto en el que se le manifestó a la viuda de John Bell y le dijo que se iba, pero que regresaría en 7 años. Y dicho y hecho, volvió, y hay quienes dicen que cuando volvió ya tenía capacidades proféticas. Hay quienes consideran que ella predijo la guerra civil en Estados Unidos, por ahí creo que hasta he leído que la Primera Guerra Mundial. Bueno, en fin, la verdad es que es una leyenda tan famosa que cada vez se le han ido como añadiendo más cosas a esta historia de la bruja Bell, ¿no? Y pues bueno, curiosamente los lugares de aparición de esta entidad se movieron. Ya no se aparece en la casa, la que era la casa de los Bell, sino que se movió a una cueva que está muy cerca de esta casa. Y hoy en día ustedes pueden ir a visitar esa cueva. Nada más quiero decirles que hay muchos testimonios de personas que han entrado y que bueno, se reporta desde que te apaga la linterna y ya no puedes ver nada y te quedas ahí en la oscuridad con esta entidad, hasta quienes han sentido como manos que los tocan, quienes han visto figuras fantasmales, mujeres pálidas por ahí rondando por el área y demás. Y pues bueno, ¿no? La bruja Bell después vaticinó, tras una de sus últimas apariciones, que iba a volver 107 años después. Eso iba a ser en 1935. La verdad es que por lo que he encontrado no hay mucha evidencia de que lo haya hecho. Uno de los descendientes directos de la familia Bell escribió un libro en 1934, un poco como preparándose para que el año siguiente iba a regresar la bruja Bell, y pues a quien se suponía que se le iba a aparecer iba a ser a él, por ser pues el miembro viviente de la familia, ¿no? Sin embargo, creo que ya pues ya no fue tan maligna, espero, como fue con los miembros originales de la familia Bell. La verdad es que hasta la fecha sigue inspirando novelas de ficción, episodios de televisión. Inclusive hace unos cuantos años salió una película llamada An American Haunting, The Bell Witch, que se trata de este caso precisamente y que está narrada curiosamente desde el punto de vista de este señor Richard Powell. Si no la han visto, véanla, es interesante, tiene una teoría de qué estaba pasando realmente en la casa, por qué se le deseaba el mal a John Bell, que pues bueno, ¿no? Puede ser una de las hipótesis de lo que realmente ocurrió, de lo que hizo que se manifestara este poltergeist tan agresivo y del cual hay tantos testimonios de gente que lo vivieron, y que a pesar de que hay muchos escépticos y que muchos han intentado como demostrar que todo esto fue falso, que alguno de los involucrados estaba creando todas estas manifestaciones paranormales, lo cierto es que hoy en día sigue provocando pesadillas, y que si ustedes van a Tennessee y le preguntan a cualquier persona, todos van a saber perfectamente bien cuál es la historia de la bruja Bell, y les van a decir que tengan mucho cuidado hasta diciendo el nombre. Entonces, bueno, ahora ya están ustedes advertidos. Espero que les haya gustado esta historia. Por favor, díganme si ya la conocían, si han visto la película y demás, y cuéntenme cuál es su entidad paranormal femenina favorita. Nos escuchamos la próxima.